Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. En este mundo en que vivimos, así como lo fue en el pasado, aún en este tiempo, hay muchas personas que se hacen la pregunta: ¿cuántos se salvarán? ¿O quién se salvará? En este día vamos a buscar respuesta de Dios por medio de la Biblia. Lucas, el capítulo 13, del 23 al 25, nos dice así: Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él responderá y os dirá: no sé de dónde sois. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra y enseñaba, muchos le rodeaban. En esta ocasión dice que uno le hizo esta pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿O son pocos los que se salvarán? Pero vemos que nuestro Señor Jesús no le contesta a su pregunta diciéndole cuántos se salvarán o un número completo de los salvados, sino que solamente da instrucciones para los que escuchaban en ese tiempo y para los que escuchamos ahora también. Les dice nuestro Señor Jesús: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha quiere dar a entender: no puedes desviarte para un lado ni para el otro. Y en el sentido espiritual es: no puedo pecar un poquito aquí y un poquito allá, sino que se debe vivir completamente en las enseñanzas de Dios, en sus leyes, en sus mandamientos. Muchos procuran entrar, dice nuestro Señor Jesús, pero no lo logran. Luego se cierra la puerta de la salvación. Se cierra la puerta de la gracia. Se cierra la puerta que da acceso al Padre. Nuestro Señor Jesús deja de interceder por la humanidad. Entonces vienen algunos tocando a la puerta de la salvación diciendo: Señor, yo aquí estoy, yo quiero ser salvo, o yo soy salvo en ti también. Y el Señor les dice: a la verdad, yo no los conozco. Mateo 7, del 13 al 14, dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En esta ocasión vemos que nuestro Señor Jesús no solo habla de la puerta, sino también del camino. Así es que la puerta y el camino tienen mucho en común. Dice nuestro Señor Jesús: procuren entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos queriendo ser salvos, ese es el camino que caminan. Esa es la puerta por el que están entrando y difícilmente podrán salvarse, o sea, imposible. Esa puerta ancha, ese camino espacioso es el mundo. Los vicios, las malas mañas, quebrantar los mandamientos de Dios voluntariamente. Esa es la puerta ancha y el camino espacioso. Pero dice nuestro Señor Jesús: procuren entrar los que quieren ser salvos por la puerta estrecha, donde no puedes darte vuelta para un lado ni para el otro lado, andando rectamente en los mandamientos, en las leyes de Dios. Lucas 13, 26 al 27 dice así:
Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Vemos que empieza con los que escuchaban a nuestro Señor Jesús en los tiempos que Él enseñaba. Dice que cuando estén tocando a la puerta de la salvación y se les diga, con los salvados no hay parte para ustedes, ellos empezarán a decir, Señor, pero fue delante de ti que comimos y bebimos. O sea, hacíamos todo en tu nombre. Y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él les dirá que no sé de dónde sois. Así es que en el día final, en el día de juicio, el día que ya no hay salvación, el día que no hay gracia, veremos muchos de nosotros diciendo, Señor, yo oraba cuando comía, yo oraba cuando bebía. Yo te escuchaba cuando se predicaba de ti en la iglesia. Me bauticé en tu nombre. Fui a la iglesia todo el tiempo. Y el Señor dirá, yo a ti nunca te conocí. Yo ni siquiera sé de dónde tú vienes. Y será una gran desilusión para muchos. Así es que, amigo, amiga que estás escuchando en este día, aceptar a nuestro Señor Jesús, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es suficiente. Es necesario vivir en nuestro Señor Jesús y conforme a sus enseñanzas. De esa manera, el día de la salvación, podremos estar seguros de que tenemos parte con Dios y en su reino. Juan 10, del 1 al 12, dice así, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltador, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Juan 10, del 7 al 9, nos dice así, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y asaltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Primero dice nuestro Señor Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, refiriéndose a los que enseñan la palabra, los que no entran por la puerta del redil de las ovejas, sino que suben por otra parte, por las murallas, o hacen agujero por alguna parte para entrar. Esos no son más que ladrones y asaltadores, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y luego dice nuestro Señor Jesús, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Así es que todo aquel que dice, yo vengo de parte de Jesús, y empieza enseñando de que Jesús abolió la ley, ese es un ladrón, es un asaltante, y no está entrando por la puerta que es nuestro Señor Jesús. Así es que si nuestro Señor Jesús es la puerta, todo aquel que esté entrando por la puerta tiene que estar siguiendo los ejemplos de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús dijo claramente, yo no vine a abolir la ley, ni a desechar a los profetas. Ciertamente vine a cumplir. Así es que todo el que esté entrando por esa puerta que es nuestro Señor Jesús, empezará por aceptar la verdad completa, los mandamientos y las leyes de Dios completos. Así es que vemos que la puerta estrecha es nuestro Señor Jesús. Y todo el que esté entrando por esa puerta
empieza aceptando a nuestro Señor Jesús como su Salvador, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, como dijo nuestro Señor Jesús, toma tu cruz y sígueme. Es necesario. Juan 14:6 dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nuestro Señor Jesús hablaba antes de ser crucificado con sus discípulos, Él les dice: ya conocen el camino. Y uno de sus discípulos se levanta y le dice: Señor, no sabemos, no tenemos ni idea cuál es el camino. Nuestro Señor Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que la salvación lo estamos buscando en Dios. Y solo lo encontraremos por medio de nuestro Señor Jesús. Ya vimos que nuestro Señor Jesús es la puerta. Y ya vimos ahora que nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así es que 3 características debe haber en un discípulo de nuestro Señor Jesús, en un salvado de nuestro Señor Jesús. El camino, que es nuestro Señor Jesús. El que camina el camino que está en nuestro Señor Jesús y es nuestro Señor Jesús, camina el camino de la obediencia. Porque caminando ese camino, vivirá en la verdad. Nuestro Señor Jesús es el camino y vivió en la verdad. Así es que si estamos caminando el camino, estamos viviendo en la verdad. Y si estamos caminando el camino y viviendo en la verdad, ciertamente tendremos vida. Porque el que es el camino, nuestro Señor Jesús, también es la verdad. Y el que es la verdad también es vida. Así es que si reconocemos en este día que Jesús es la puerta, que Jesús es el camino a la salvación, vamos a caminar ese camino. Y lo vamos a caminar en obediencia como lo caminó nuestro Señor Jesús. Y en Él tendremos vida, vida eterna. Porque es imposible que sin el camino, la verdad y la vida podamos llegar al Padre. Ese es nuestro Señor Jesús. Sigamos sus ejemplos, sigamos sus enseñanzas y ciertamente llegaremos al reino de Dios y heredaremos la vida eterna. Proverbios 4 del 26 al 27 dice así: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Vemos que la palabra de Dios es claro. Dice que examines la senda de tus pies. O sea, analiza el camino por el que estás caminando. ¿Estás viviendo en obediencia al Padre? ¿Estás caminando el camino correcto que es nuestro Señor Jesús? ¿Estás caminando ese camino correcto que es nuestro Señor Jesús? ¿Estás viviendo en obediencia como vivió nuestro Señor Jesús? Y si estás viviendo en obediencia como vivió nuestro Señor Jesús, ciertamente serás salvo. Tendrás vida, vida eterna que obtendremos del Padre por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Entonces, se debe examinar el camino que se está caminando. Un buen cristiano siempre lo hará. Siempre probará con la Biblia, que es palabra de Dios, cuál es el camino que está caminando. Si está obedeciendo al Padre como obedeció nuestro Señor Jesús, o si está haciendo lo que Él quiere. Si está caminando esta puerta angosta, que no da permiso para pecar un poquito aquí y un poquito allá, sino que es fiel a Dios, como lo era y lo es nuestro Señor Jesús. Hay que examinar nuestros pasos día a día, como cristianos y salvados de Dios. Y todos tus caminos sean rectos. Vemos que todos los caminos de nuestro Señor Jesús eran rectos. O sea, todas las cosas que Él hacía eran buenas. Y por eso Él se hace llamar el camino.
porque el que esté viviendo en él estará viviendo en obediencia y tendrá vida eterna. Así es que vemos que es necesario que un cristiano examine la senda de sus pies y que esté seguro que con la palabra de Dios esté procurando de que todos sus caminos sean rectos. Así es que cuando vamos a comparar nuestra vida, es un grave error lo que se hace en este mundo. Lo primero que hacen es miran a su prójimo. Pero de perdido, yo soy mejor que tal persona. No, querido amigo, no, querida amiga, estás mal. Para que tú puedas ser una mejor persona cada día, con quien te tienes que comparar es con Jesús. Y cuando tú seas perfeccionado por Jesús, nunca dirás yo soy mejor que Él, sino que dirás soy como mi Señor. Pero no te compares con las personas en este mundo y no justifiques tus errores apuntando a otras personas, porque de esa manera no estás caminando el camino, no estás viviendo la verdad y no tendrás vida eterna. Espero en Dios que ninguno se ofenda con este mensaje y que reciban la bendición de Dios que son sus enseñanzas. Y no te desvíes, dice la palabra de Dios, a la derecha ni a la izquierda. Ni un poquito de pecado por aquí, ni un poquito de pecado por allá. Ni un día de vacaciones para un cristiano en el mundo, sino que todos los días, con su atención y su mirada en nuestro Señor Jesús, que es por medio de quien el Padre nos da la salvación. Así es que examinemos nuestras sendas todos los días. Analicemos bien el camino que estamos caminando y procuremos que todos nuestros caminos sean rectos, siguiendo los ejemplos de nuestro Señor Jesús. No creamos que a Dios podemos engañarlo. No hay que desviarnos. La puerta es estrecha. Y si la puerta es estrecha, entonces no hay oportunidad para desviarse ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que caminar rectecitos. Es un camino que exactamente da para nuestros pasos. Si nos desviamos para un lado, caemos al abismo. Si nos desviamos para el otro lado, de igual manera caemos en el abismo. Así es que caminemos en la obediencia a Dios, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque así lo hizo nuestro Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Lucas 18, del 26 al 27, dice así. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vemos que esta vez alguien dijo, las personas que oyeron dijeron, pues ¿y ahora quién puede ser salvo? Acababa de decir nuestro Señor Jesús de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. Todos quedaron confundidos y decían, ¿y ahora quién puede ser salvo? Pero pongamos mucha atención lo que dice nuestro Señor Jesús. Una vez más, no les da un número completo de quienes se salvarán, sino que les da la clave para ser salvos. Les da dirección para ser salvos. Les dice lo que con los hombres es imposible, con Dios es posible. ¿Qué quiere dar a entender con esto? Escucha muy bien. Con esto quiere dar a entender, aprende a depender completamente de Dios para tu salvación. O sea, guíate con la palabra de Dios. No uses tus propios pensamientos para salvarte. No le añadas a la palabra de Dios como que tú fueras sabio sin Dios. Nunca excuses tu pecado, sino confiésalos a Dios. Nunca creas que eres mejor que otro, sino humíllate delante de Dios y de los demás también. Lo que con los hombres es imposible, lo que contigo, amigo, amiga que estás escuchando es imposible, con Dios es posible.
Todo lo que tenemos que aprender en este día es a depender completamente de Dios. Depender completamente de Dios quiere dar a entender que la palabra de Dios me guíe, que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús sean mi camino. Roguémosle a Dios en este día que cada uno de nuestros pasos lo podamos poner sobre cada uno de las huellas de nuestro Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta de la salvación. Así es que cuando lo aceptamos y nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos parándonos delante de la puerta. Luego hay que caminar el camino, que es nuestro Señor Jesús. Y la señal que estamos caminando el camino es la obediencia a los mandamientos y las leyes de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y así llegaremos hasta el día final y obtener del Padre, por medio de nuestro Señor Jesús, la vida eterna. Querido amigo, querida amiga que has escuchado en este día, si tú no te has bautizado todavía, no has rendido tu vida a nuestro Señor Jesús, yo te ruego que lo hagas. Los tiempos están difíciles y se pondrán peor. Y Dios quiere alcanzarte a ti para salvación también. Quizá en este tiempo no entiendes lo suficiente y dices, no tengo ningún deseo por ser salvo. Pero cuando mires que nosotros los hijos de Dios estamos entrando al paraíso, estamos entrando en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y tú estás siendo echado en el fuego del infierno, ese día lo vas a lamentar, pero hoy no es tarde todavía. Y vemos que Dios nos dice en este día, el camino para la salvación es estrecho, la puerta es estrecha, la puerta amplia, la puerta ancha y el camino espacioso es el camino del mundo. Los vicios, las rebeliones, las revueltas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, y podríamos mencionar todo lo que es pecado en este mundo, que es quebrantar los mandamientos de Dios. Pero en este día, no importa si tú has quebrantado los mandamientos de Dios, si hoy quieres arrepentirte, Dios quiere perdonarte. Y no pongas tu mirada en los hombres, porque lo que con los hombres es imposible, con Dios es posible. Hoy Dios solo desea que tú, amigo, amiga que estás escuchando, seas salvo o salva, al igual que yo. El número completo de los salvados nadie lo sabe, pero tú podrías ser un salvado o una salvada en este día. La puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Y ese día tú dirás, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pero ya no habrá nada que tú puedas hacer. Hoy es el día que debes hacerte esa pregunta. Y Dios te responderá. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Camina el camino que caminó nuestro Señor Jesús, que es la verdad, en la palabra de Dios, en la obediencia a Dios, completamente. Así serás salvo. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.